El derecho indiano es el conjunto de reglas jurídicas aplicables en las Indias. Este derecho surge ante la necesidad de administrar este enorme mundo colonial a raíz del descubrimiento. Entendiendo esto, el objetivo de este video es responder a 3 interrogantes sobre el derecho indiano. Comencemos. Primero, ¿cuáles serían las principales características del derecho indiano? Como primer punto y muy importante, decir que era evangelizador, que tenía un carácter humano, un carácter sencillo y que buscaba el bienestar por sobre lo demás. Al ser los reyes profundamente católicos, su visión del mundo es espiritual. Esto no quiere decir que no existiera un interés económico, pero se resalta que les interesaba en gran manera expandir la religión católica. Esto lo vemos en el Manual del Derecho Indiano de Douglas Rodríguez. Ejemplo de esto también encontramos al analizar material de la época, como la recopilación de las leyes de los reinos de las Indias, tomo 1, en donde vemos el carácter espiritual que sobresale en los escritos. En una de las páginas vemos cómo el rey ruega y encarga que tengan un particular cuidado y que pongan cuanta diligencia sea posible a predicar y a enseñar y a persuadir a los indios sobre los artículos de la fe católica. Segunda característica importante es el causismo y el particularismo en el derecho indiano. Causista porque se legislaba para cada caso concreto, y esto era muy necesario ya que se adecuaba a las cambiantes situaciones que se planteaban en las Indias, y particularista cuando se intenta la búsqueda y aplicaciones de soluciones particulares como consecuencia de diferencias en la cultura y en las costumbres. Esto lo podemos encontrar en las características del derecho indiano por Beatriz Bernal. Tercer punto, predominaba el derecho público por sobre el derecho privado, debido a la creación de una nueva estructura político-administrativa en América con nuevas autoridades como virreyes, gobernadores, entre otros. Cuarta característica, era protector de la indígena. Los indígenas eran reconocidos como súbditos de la corona española, no como enemigos que podían ser esclavizados o aniquilados. La legislación protegía a los indígenas americanos, ya que eran considerados incapaces relativos, es decir, como sujetos que requieren de una tutela de un español. Importante destacar que se regulan el trato dado de los españoles en cuestiones laborales, de protección, entre otros. El punto 3 y 4 lo vemos en el libro Historia del Derecho de Frank Aspect, capítulo 4, el derecho indiano. Segunda interrogante que analizaremos. ¿Qué instituciones tuvieron mayor protagonismo en América durante la época colonial? Primero analizaremos las instituciones establecidas en América. Vemos los virreinatos, que tenían atribuciones legislativas, fiscales, atribuciones judiciales, militares y hasta eclesiásticas. Ejemplo de la importancia del virreinato y su relación con el rey lo vemos en la carta del virrey don Luis Velázquez y audiencia de los reyes a su majestad, dando cuenta de la llegada del virrey a Lima, en donde se explica la llegada del virrey y el estado de la ciudad y las necesidades, en donde podrá a su mano el virrey. Otra institución era el gobernador. Es aquel oficial que tiene a su cargo tareas de gobierno. Se le añadía también funciones militares, de hacienda y justicia. Otra institución muy importante fue la Real Audiencia, que es el más alto tribunal judicial de apelación de las Indias, pues contó con jurisdicción civil y criminal y una amplia competencia extendida incluso en el ámbito eclesiástico. Ejemplo de lo que se realizaba en la Real Audiencia lo encontramos en una carta del virrey Luis Velázquez a su majestad, incluyendo relación de los ministros que servían en las audiencias de los reyes. Esta carta explica el desarrollo y detalla los integrantes de la audiencia. Por ejemplo, el fiscal de esa ocasión fue el licenciado Ferrer de Ayala. Otra de las instituciones asentadas en América fueron los cabildos, una de las instituciones más importantes a partir de los primeros años de la conquista. Estos constituyeron un eficaz mecanismo de representación de las élites locales frente a la burocracia real. También cabe mencionar las instituciones que se encontraban en España, como por ejemplo la Casa de Contratación de Indias. Entre sus funciones tenía todo el registro aduanero, comercial, migratorio y de navegación para evitar el contrabando. También, y muy importante, el Real y Supremo Consejo de Indias. Era la máxima instancia gubernamental para las Indias. Este consejo nombraba autoridades americanas y las controlaba gracias a mecanismos como el juicio de residencia y las visitas. También asesoraba al rey en las funciones ejecutivas, legislativas y judiciales. Estas instituciones, a pesar de estar en España, su impacto en América era muy importante.
Todo esto lo vemos en el Manual del Derecho Indiano de Doug Rodriguez. Tercera pregunta a la cual responderemos. ¿Cuáles son los legados más importantes del derecho indiano a la historia del derecho americano? El legado del derecho indiano es de una gran importancia, ya que al ser el primer sistema de derecho que se planteó en el Nuevo Mundo, es sin duda una base para la construcción y evolución del derecho a través de la historia. A pesar de la oleada independentista en el Nuevo Mundo, que de alguna forma quería desprenderse de este derecho indiano, podemos decir que la independencia de América Española señala el fin de la época indiana, pero no del derecho indiano, que se mantiene su vigencia a lo largo del tiempo, como sucede en Chile en materia procesal civil y penal. Esto podemos encontrarlo en el derecho indiano después de la independencia de América Española, legislación y doctrina jurídica de Bernardo Bravo Lira. A modo de ejemplo, también existe un artículo llamado El dominio de las aguas en el derecho indiano y su evolución por las influencias del derecho civil en América Española, de Rafael Ángel Figueroa, en donde también podemos ver que el derecho indiano se encuentra como una base para una reformulación en el dominio de las aguas. Sin duda, el derecho indiano es una parte muy importante de la historia del derecho americano, que nos permite entender nuestro presente.